En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Vamos a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi cara como una roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente
El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerza, me salvó. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve decir a uno que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirva que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por mí, no quiero estar orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente quién soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecería mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se elevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendiendo a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: y el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz, y que me siga, pues que quiera salvar su vida, la perderá, pero que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Estamos muy acostumbrados a oír este Evangelio. Y la mayoría de las veces la confesión de Pedro se pone como un ejemplo. Y es cierto. Es un ejemplo para todos nosotros. Ahora, Pedro nos está dando a nosotros la clave para la reflexión hoy. Tenemos que caer en la cuenta de esto. Pedro está respondiendo con el corazón, pero se le olvida la cabeza. Pero no está pensando en lo que dice. Pero simplemente, inmediatamente, como un instinto, confiesa que Jesús es el Mesías. Esto no tiene nada de raro. Esto no es malo. Simplemente Pedro había estado con Jesús un cierto tiempo. ¿Y qué era lo que Pedro veía? Una persona de cualidades extraordinarias. Un maestro que enseñaba con autoridad. Y alguien que hacía milagros. Y esto, según la Sagrada Escritura, son signos de la presencia de Dios. Por eso Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: eso te lo ha revelado mi Padre. Eso que te sale del fondo del corazón, te lo ha revelado mi Padre. ¿Qué era lo que Jesús estaba pidiendo de sus apóstoles? Estaba pidiendo una respuesta vivencial, algo que ellos estuvieran sintiendo. Se le van por otro lado a Jesús y empiezan a hablar de lo que dice la gente. Por eso Jesús tiene que concretizar y dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí es donde entra Pedro a responder. Y suponemos responde por todos. ¿Qué clase de Mesías está confesando Pedro? ¿Un Mesías glorioso?
famoso, que hace milagros, pero en ningún momento se le ha pasado por la cabeza que ese Mesías puede sufrir. Eso ciertamente no fue lo que salió del corazón de Pedro. Lo que salió de Pedro fue todo lo bueno. Pero Jesús empieza a colocarle ese corazón en donde debe estar. Mucho sentimiento, mucho afecto, sí, pero metámosle realidad. Y entonces Jesús dice, el Hijo de Dios tiene que padecer. Y lo van a matar. Y lo van a crucificar. Allí es donde Pedro salta y dice, no, eso no puede ser, imposible. Claro, imposible porque él tiene la idea de ese Mesías glorioso y maravilloso. Más aún, no únicamente eso, tiene la idea de un Mesías como la tenían generalmente los hebreos de aquel tiempo, la gente sencilla de aquel tiempo. Un Mesías que iba a derrotar al Imperio Romano. Y entonces Jesús le dice, tú no estás pensando como Dios, sino como los hombres. Lo que estás haciendo tú es sacar de tu corazón absolutamente todo eso que tienes dentro, maravilloso y todo eso, pero lo tienes que organizar con la realidad. Y la realidad es que el reino de Dios viene a nosotros únicamente a través del sufrimiento. Jesús no busca el sufrimiento, Jesús no busca la cruz, pero la acepta como el medio concreto para hacer la salvación. En este momento, quién sabe cómo harían las cosas. Tal vez lo ponen contra una pared y lo fusilan. O le cortan la garganta. O lo matan de hambre en una celda, como hacían con muchísimos judíos en los campos de concentración. En aquel tiempo era la cruz. La cruz era el suplicio para los que no eran romanos. Por eso Pablo no es crucificado. A Pablo le cortan la cabeza, porque Pablo era ciudadano romano y no podía ser crucificado. Jesús le está diciendo a Pedro, únicamente a través del sufrimiento puede llegar la luz. Únicamente a través del fracaso puede llegar el triunfo. Y esto nos coloca a nosotros en una situación diferente de aquella en la que muchas veces queremos estar. Para muchísimos la fe, ¿qué es? ¿Es una cosa fácil? ¿Es el remedio del restaurante de comidas rápidas? Yo pido y me dan y se acabó el cuento. Pero yo pido y digo, dame, Señor, dame, dame. Yo no digo, yo voy a hacer esto. No, dame. Ay, Señor, quítame tal cosa. Ay, Señor, quítame tal otra. Cuando yo soy el que se metió en el problema. Si se metió en el problema, salga del problema. La fe no es un restaurante de comidas rápidas. La fe no es el remedio para una cantidad de problemitas de todos los días. La fe es aquello que nos lleva a nosotros a conocer a Jesucristo de tal manera que confiamos en Él
y nos entregamos a Él en el amor y entregamos ese amor también a nuestros hermanos y hermanas. Y esto fundamentalmente es lo que va a tener que hacer Pedro más tarde, hasta llegar a ser crucificado como Jesús. Pedro tuvo que entrar en el proceso de la verdadera fe para poder llegar a aceptar la crucifixión del Señor. Más aún, pudiéramos decir también, para poder llegar a aceptar que tenía que llorar amargamente cuando negó a Jesús. Porque únicamente, para los apóstoles, únicamente después de la crucifixión y resurrección del Señor, con la venida del Espíritu Santo, se logra formar esa fe real que van a tener que transmitir al mundo entero. Nosotros tenemos que ir en ese camino, en ese proceso. Jesús dice que cada uno tiene que tomar su cruz y seguirlo. Cada uno se tiene que identificar con ese sufrimiento para poder salir adelante. Porque el sufrimiento es el que purifica. No es la vida fácil. Es el compromiso, es la entrega, lo que purifica y lo que forma el carácter. Y tenemos que formar un carácter cristiano para poder seguir a Jesús. Fíjense lo que dice Santiago hoy en la segunda lectura sobre la fe y las obras. Yo muchas veces oigo, no, yo tengo mucha fe. Pero va uno a ver un poquitico cómo es la vida de la persona y no hay fe por ninguna parte en esa vida. ¿Por qué? Porque la fe para mucha gente es una cuestión por allá arriba, en las nubes. Es una cuestión que han oído, pero que a la hora de la verdad, cuando se llega a exigir la fe, como se debe exigir, dicen, no, O dicen, yo no sabía, como disculpa. Mis queridos hermanos, Jesús nos está dando a nosotros la vía que tenemos que seguir. Él dice, el discípulo no es más que el maestro. Ya le vale al discípulo ser como el maestro. Si a él sufrió, nosotros también tenemos que pasar por el sufrimiento que purifica, por el sufrimiento que nos lleva a aprender a amar. ¿O cuál de ustedes dice? Y si alguno levanta la mano, yo la corto. ¿Cuál de ustedes dice que amando no se ha tenido que sacrificar, no se ha tenido que negar y ha tenido que poner a otra persona en primer lugar? Amando verdaderamente. No estoy hablando de atracción egoísta, no. Eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. La vida cristiana es entrega. De la misma manera que Jesús se entrega, nos entregamos nosotros. De la misma manera que los apóstoles tuvieron que aprender cómo era la entrega cristiana, de esa misma manera, cada uno de nosotros tiene que hacer el proceso para poder llevar su cruz todos los días y seguir a Jesús. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos volvemos a Dios con nuestras súplicas y plegarias. Para que los cristianos pacientemente consideren encargar la cruz, roguemos al Señor. Para que las leyes creadas por los legisladores sean justas y no coloquen cargas innecesarias sobre las personas, especialmente las más empobrecidas, roguemos al Señor. Para que el personal médico y de la salud escuche cuidadosamente a los pacientes y no den soluciones precipitadas e inadecuadas a sus problemas, roguemos al Señor. Para que quienes han abandonado la cruz no teman abrazarla de nuevo, roguemos al Señor. Para que los fieles difuntos, especialmente Ana Teresa Palma, José Medina, Telma Quesada, puedan llegar a la gloria de Dios, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Por las necesidades del mundo entero, de nuestro país, por tantos pueblos en guerra, sin seguridad, donde se ataca la dignidad humana, por tantos países donde hay desastres naturales, por aquellos que trabajan por una sociedad mejor, roguemos al Señor. Padre de misericordia, tú amas al mundo con un cariño abundante. Tu Hijo nos enseña que la cruz es el camino a la vida contigo, que hoy la abracemos con gran esperanza y no busquemos pretextos que nos eviten la experiencia transformadora de la obediencia y del amor que se sacrifica. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Hoy tenemos una segunda colecta en favor de Haití. Y de una vez les digo, el próximo fin de semana tenemos el Festival Parroquial, el 17, 18 y 19. En ese fin de semana tendremos las misas normales de sábado y domingo aquí en la iglesia. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos
para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de la humanidad, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio nueva vida. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy te quiero contar, sus amigos, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan.
Ahora nos va a dirigir la palabra David Corder sobre Catholic Charities. Él ha estado trabajando con Catholic Charities por largo tiempo. Va a hablar en inglés. Le he pedido que hable despacio para que todos podamos entender. Catholic Charities is next week. And when I think of Catholic Charities, one of the things I want to just bring out, when St. Paul and Barnabas was sent out to the world, to the Gentiles, they were only given one mandate, one command: remember the poor. For 2,000 years, the church has remembered the poor. We just took a second collection for Haiti. In fact, I wouldn't be Catholic if the church didn't remember the poor. I came to the church in 1992 as an adult. When I saw that being Catholic is more than just a particular way of praying on Sunday, but a way of remembering the poor, it can make a real difference to real people in the real world. That's when I became Catholic. So there's a lot of things. I've worked for Catholic Charities for 5 years. I've worked with Catholic Charities for 20 years. So today, what I'd like to do, rather than go through all the different projects, I just want to highlight some of the projects that they do here for us, not just in the community, not just in the diocese, but in the community. Because of Catholic Charities, over 4,000 seniors in our community and in our pews were assisted with transportation, homemaker services, and assistance to health care. Because of Catholic Charities, over 110 veterans and their families in our community and in our pews were able to receive housing. Because of Catholic Charities, over 12,000 people in our community and in our pews were able to give access to health care. This includes family counseling in English and Spanish and marriage counseling in English and Spanish right here at the parish. Because of Catholic Charities, over 1,000 immigrants to our community and in our pews were able to get legal assistance and obtain their citizenship. So as you prepare for the second collection next week, and you prayerfully consider what you should do, I want to give you just one mandate. Remember the poor. Para el que no entendió lo fundamental de lo que dijo David, fundamentalmente es esto. Cuando a Pablo y a Bernabé los apóstoles los mandaron a predicar, les dieron únicamente una recomendación: no se olviden de los pobres. Y esa es la recomendación que David nos está recordando para este próximo fin de semana, cuando hagamos la segunda colecta para Caridades Católicas. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y que siempre inspire nuestras acciones por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos tener paz y ir a Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Que tengan feliz noche.